Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Chat Político. Hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente interesante. Yo creo que más de uno se va a aprender a verlo en el programa, en vivo en este momento, en el canal, en el 30 de la TDA, pero también van a volver a verlo seguramente porque es un tema muy interesante y es nada más y nada menos que de educación. Estamos en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD, y para hablar de este tema hemos convocado a una especialista que siempre es una voz muy consultada. Hablamos de Alejandro Castro Santander, que es psicopedagogo, licenciado en gestión educativa, también investigador y docente de la UCA y escritor, a quien le damos las buenas noches. ¿Cómo le va, Alejandro? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, queríamos sin duda hablar de este tema que es tan importante, sobre todo que, se ha vuelto a poner en la mesa a partir de este proyecto del Gobierno Nacional de sumar una hora más de clases a los niveles educativos, al nivel primario aquí en la República Argentina. A partir de esto se generó un debate. Cada una de las provincias ha puesto también este tema sobre la mesa. Se evalúa. La pregunta es, ¿sirve una hora más de clases en las escuelas? Fue todo un tema, ¿no? Esto de una hora más para a nivel nacional, en el caso de Mendoza correspondería media hora más, ¿no? Porque Sí. Mendoza ya tiene media hora más que la mayoría de las provincias. El tema es sí, nosotros, a ver, lo primero sería decir un sí. ¿Por qué? Porque viene bien, ¿no? Tener la posibilidad de que los alumnos reciban más conocimiento, ¿no? El tema es que en realidad la respuesta hoy sería sí y no. Sí y no depende. Claro. Depende que si esa media hora más de más es una media hora que tenga calidad educativa, que es justamente lo que está cuestionado en las últimas décadas en nuestra educación. Sin duda, es un tema muy, muy importante y sobre todo, ha generado también una especie de debate en cada una de las provincias, lo decíamos, porque en el caso de Mendoza también hacía referencia usted y muy bien a esto de ya tenemos una media hora más, pero también significa qué va a pasar con las provincias si deciden aplicarlo, porque desde Nación decían, bueno, va a ser una hora más que además tendrá que abonarse como corresponde a quienes van a estar involucrados, que son trabajadores no docentes y no docentes de los propios establecimientos. Ahora, la pregunta es, ¿las provincias están en condiciones? Y es ahí donde también el debate ya es mucho más local de cada una de las jurisdicciones, ¿no? Es una justamente de los factores a analizar. Hay otros factores, ¿no? Que tienen que ver con la gestión de las Sí. instituciones educativas. ¿Por qué? Porque hemos empezado el año. O sea, lo primero que a uno se le ocurre es cierto falta de oportunidad para el momento, ¿no? Eso se tendría que haber pensado en todo caso ya, si quieren, fines del año pasado o pensándolo para el año que viene. Ese es uno, ¿no? La gestión, cómo se organiza cada una de las instituciones, y el otro tema tiene que ver también con la gestión familiar, cómo se Tal organizan cual. las familias con respecto a los tiempos. O sea, nadie puede decir que no es un tema importante. Vuelvo a esto. Si no se organiza como corresponde, con los tiempos que hacen falta, con los recursos necesarios, lo primero que aparece es cierta improvisación, ¿no? Digamos, una mirada por ahí con cierta desconfianza, uno diría esto. Lo ideal es hacerlo con tiempo como corresponde, ¿no? Alejandro, haciendo un poco referencia a lo que acaba de decir usted, esto de la mirada con desconfianza, porque en el momento que se anunciaba, muchos decían, bueno, fue un simple anuncio nada más. Sobre todo uno se le ocurre pensar que tal vez tiene que ver un poco con eso, porque en la práctica no sé qué tan aplicable es, de acuerdo a la realidad que viva cada una de las provincias. Y además, el otro factor importante que es, tal vez fue una reacción a las fuertes críticas que ha tenido el sistema educativo en este último par de años a partir de la situación que se vivió con la pandemia. Correcto. Uno de los temas es la pérdida significativa de aprendizaje por un lado, y el otro es una crítica generalizada que existe en donde Argentina aparece con muy poco tiempo dedicado a la educación, tanto en días como en horas. A ver, yo mismo me escucho hace unos años atrás, cuando hablábamos de los 180 días y 4 horas de clases, hacíamos la cuenta y estábamos muy abajo del resto, ya no digo a nivel mundial, sino con nuestros vecinos.
Sí. nada más, ¿no? O sea, el resto de los países de Latinoamérica. Pusimos el año pasado, hablamos de 190 días para nuestro calendario, 190 días que en general cuando los vimos ya presentados, la mayoría de las provincias no los cumple. Luego hablamos de esta media hora, o sea, estaríamos tratando de mejorar eso que hemos criticado durante tanto tiempo, la falta, ¿no? La falta de tiempo. Pero volvemos a esto, ¿no? El sentido de la oportunidad. Por ahí alguno puede plantear, siempre se quejan, ¿no? O sea, se van haciendo las cosas y se quejan. Yo creo que las cosas hay que hacerlas bien. Si no, por ahí una frase odiosa, ¿no? Sí. Que dice mermelada con moscas. Parece que está muy bien, pero hay cosas que no corresponden y por ahí el resultado que uno espera, lo que uno desearía, no es lo que se piensa. Quiero aprovecharlo, enseguida vamos a hablar un poco de cómo está la educación en general en la Argentina, si hay que hacer comparación con lo que sucede con otros países de la región. De hecho, usted ya hizo alguna mención. Pero no quiero dejar de aprovechar esta oportunidad para preguntarle a usted, que es, digamos, un entendido en este tema, ¿cuánto lesionó la pandemia al sistema educativo? Porque mucho se habló de la pérdida de días de clases cuando en realidad hubo clases de otra manera, con una virtualidad que también hay que decir dejó muchos chicos afuera, pero ¿cuánto lesionó en sí a la educación propiamente dicha? No hablamos solamente de los alumnos, sino al sistema educativo como tal, al tema de cuánto conocimiento se perdió en ese tiempo. Claro, correcto. O sea, esto, a ver, las cifras generales que nos iba dando, sobre todo UNESCO, hablaba de un aprovechamiento, una pérdida, perdón, de aproximadamente muchos casos, ¿no? Por supuesto que esto varía según los países y según algunas ciudades o algunas provincias en nuestro caso, pero en general se ha hablado de una pérdida de casi las 3/4 partes, ¿no? De lo que podría o debería haber sido si hubiéramos tenido presencialidad completa, ¿no? Así que es significativo. Vino, por supuesto, a ver, las grietas que ya teníamos, no le vamos a echar la culpa a la pandemia, todos estos déficits que teníamos se agudizaron, evidentemente, ¿no? Brechas tecnológicas, brechas didácticas, de capital cultural, en el caso de la familia que tenía que colaborar con los docentes, de hábitat educativo, ¿no? Todo lo que hacía la infraestructura cuando veíamos que en cualquier momento por ahí volvíamos, ¿no? Sí. Recordemos, mitad del 2020, pasada el receso invernal, decíamos volvemos y todo el mundo empezó a hacer cuentas con respecto a la distancia, con la que tenían que tener en las aulas, todo el mundo con el lápiz, ¿no? Haciendo números. El tema de la ventilación cruzada, que resultaba tan complejo cumplir con la mayoría de los protocolos que se iban presentando. No volvimos. Para que se tenga en cuenta todo lo que es hábitat educativo, es tan importante que lo terminamos, ya lo definimos también en muchas oportunidades como el tercer maestro. O sea, no estamos hablando de detalles menores. Y el otro tema era la convivencia, ¿no? Este bendito tema que no termina nunca de entrar en las escuelas, ¿no? La gestión de la convivencia, que bueno, todos estos últimos meses lo hemos vivido, ya con presencialidad más completa en todo el mundo, prácticamente, bueno, no en todo el mundo, pero en la mayoría, con estos temas con el que apareció el bullying nuevamente, a ponerse en el tapete ahí y bueno, nosotros sabemos cómo influye esta mala convivencia, el tema de la violencia, no solamente en el rendimiento de los estudiantes, en el permanecer también, ¿no? En las instituciones, sino todo lo que hace a la calidad educativa. Para eso hicimos un estudio en Argentinos por la Educación, medimos las pruebas PISA, utilizamos de las pruebas PISA 2018 matemática, ahora las tenemos de nuevo, ¿no? Las pruebas PISA a fin de año. Y bueno, ¿y qué nos dio? Que un alumno que sufría violencia en su rendimiento de matemática tenía 40 puntos menos. Wow. 40 puntos menos para la OCDE significa un año escolar, como si hubiera perdido un año escolar. Y para lo que hace a la pertenencia, sentirse parte, ¿no? De ese grupo de compañeros, recordemos que estamos hablando de adolescentes, 15 años,
eran 67 puntos. O sea que era 1.7 años de pérdida de aprovechamiento, en este caso, que era lo que habíamos utilizado, matemática. ¿No? Para que se vea el daño, que yo creo que acá es válido, el daño que se producía absolutamente en todos los ámbitos. Tal cual. Alejandro, vamos a ir a una pausa y enseguida vamos a seguir hablando de este tema, de cómo está la educación en la Argentina. Ya sí nos vamos a meter en la comparación con lo que sucede en otros países, sobre todo de la región, pero eso después de la pausa. Ya regresamos. Estamos en el 30 de la TDA haciendo chat político y hoy nos ocupamos de la educación con un especialista en el tema que es Alejandro Castro Santander, psicopedagogo licenciado en gestión educativa e investigador y docente de la UCA y escritor. Bueno, sin duda hay que hablar del tema de los números o de cómo está la Argentina, la educación argentina en relación a las comparaciones que se hacen, por ejemplo, a nivel regional. UNESCO dio a conocer en el 2019 algunas cifras que, digamos, venían bien encaminadas en un principio. Se hacía una comparación del estudio, después se hablaba de un promedio a nivel regional y lamentablemente Argentina está por debajo. De eso vamos a hablar con Castro Santander, a quien le preguntamos, en definitiva, qué es lo que sucede con la educación y por qué ha ido deteriorándose el nivel educativo en nuestro país. Te estás refiriendo bien a lo que llamamos en general las pruebas ERCE. Exactamente. ¿No? Que las venimos haciendo desde el primer momento en estas pruebas de UNESCO, que son regionales y que son para la primaria, ¿no? Para el nivel primario. Que a nosotros nos viene bien porque completaría todos estos otros datos que recibimos a través de las pruebas PISA cada 3 años, en donde se evalúan los chicos de 15 años, que estamos hablando entonces ahí del nivel medio, ¿no? Nivel secundario. Bueno, empezamos bien, digamos, empezamos sobre la media cuando en la primera versión. En la segunda versión ya estábamos hablando de las pruebas CERCE, las mismas, ¿no? Pero se iba poniendo segundo estudio regional explicativo, ¿no? Y ya estábamos bajando nuestro rendimiento, vinieron las pruebas TERCE, seguíamos bajando, y en la última versión, ERCE, se la denominó ERCE, estamos prácticamente en casi todas las mediciones que se hacían en lengua, matemática y ciencias, estábamos bajo la media, ¿no? Y lamentablemente lo que evidencia es un deterioro en la calidad educativa, ¿no? En el aprovechamiento que hacen nuestros estudiantes en cada una de estas materias instrumentales, ¿no? De asignaturas instrumentales, y que nos sigue desafiando, ¿no? Porque lamentablemente, si a eso le sumamos otros estudios donde muestran el desgranamiento que tiene el sistema, este último estudio que hicimos con Argentinos por la Educación, en donde se veía que un estudiante que comenzaba su primaria y cumplía el tiempo establecido, ¿no? El tiempo que corresponde para terminar el ciclo secundario, y a su vez había aprendido en el área sobre todo de la lengua y la matemática, de cada 100 alumnos solamente terminaba el 16, ¿no? O sea, el 16%. Entonces son muchas las cosas que lamentablemente tiene que solucionar nuestro sistema educativo. Nos seguimos preguntando, podríamos seguir hablando en cada uno de los aspectos, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué es lo que está fallando? Claro. Si es el tiempo, y decimos, le estamos poniendo tiempo, pero le decimos, el tiempo no soluciona el problema, porque ese tiempo tiene que ser de calidad. Entonces, ¿cuáles son los factores que inciden en la calidad, en el aprovechamiento, por un lado de los aprendizajes y lo que llamamos también los factores asociados a calidad educativa? Claro. El externo lo conocemos, tiene que ver todo con lo socioeconómico, como boicotea absolutamente, ¿no? Cualquier intencionalidad educativa, pero también hay factores internos de la escuela, que durante mucho tiempo ni se hablaba, y nosotros sabemos que afectan muy fuerte, tanto como lo socioeconómico,
afectan muy fuerte la posibilidad de que los chicos aprendan y que eso que aprenden sea de calidad. ¿Y cuáles son esos factores internos, Alejandro? Digo, esos que hacen que justamente en el camino falle el sistema, ¿no? Sí, son muchos. Por ejemplo, todo lo que hace al liderazgo directivo, la capacitación de los docentes, el presupuesto, por supuesto, ¿no? La participación de la familia. Hay temas que tienen que ver, por ejemplo, con la retroalimentación. Son esas estrategias en donde el docente no solamente hace esas evaluaciones, ¿no? de un corte, saquen una hoja, por ejemplo, Sí. sino la retroalimentación tiene que ver con preguntar nada más. Termino de dar un tema, pregunto, ¿entendieron? La mayoría de los alumnos dicen que sí porque no quieren que el docente hable más, pero bueno, el docente empieza a preguntar, cambia la actitud de los alumnos, se sientan más derechitos, empiezan a escuchar por si me preguntan a mí, y eso es un momento de aprendizaje, por ejemplo, y se ha visto que tiene una muy buena puntuación. Todo lo que hace a la pertenencia es un tema importantísimo. Esto que yo les decía antes, ¿no? Cuando sentirse parte, ¿no? Sentirse parte de un grupo, sentirse parte de la institución, pero el docente también sentirse parte de la institución. La familia sentir como que la escuela le pertenece, es propia, y hay que cuidarla, y hay que preocuparse, y hay que participar, etc. Bueno, para no seguir ahondando en el tema, ¿no? Cuando se hicieron los distintos estudios sobre cuál era el factor en estos momentos más importante, tanto los estudios CERCE como los estudios de la OCDE con las pruebas PISA decían lo que veníamos por ahí tímidamente diciendo de los observatorios, ¿no? De la convivencia escolar, que el tema del clima de convivencia o el clima social escolar era muy importante. Bueno, los estudios que fuimos haciendo a través del tiempo nos van mostrando que en estos momentos el factor asociado a calidad educativa que más incide es el clima de convivencia. Increíble, ¿no? Porque no debería ser así. Deberíamos habernos ocupado en la gestión de la convivencia. No lo hicimos y hoy boicotea absolutamente todo lo que tiene que ver con lo educativo. Increíble. Alejandro, vamos a ir a una nueva pausa y enseguida nos vamos a meter con otro de los temas importantes que nos parece del cual hay que hablar. Usted ya lo esbozó hace un ratito en el primer bloque, el tema del bullying, que me parece que es también un tema que se vive mucho, obviamente, en este ámbito, en el ámbito educativo, y evidentemente hay que empezar a trabajarlo, creo que hasta con más compromiso, pero usted es el que nos va a hacer la evaluación correspondiente. Después de la pausa, enseguida regresamos. Seguimos en Chat Político, estamos ya en el último bloque y rápidamente vamos a retomar el contacto con Alejandro Castro Santander, psicopedagogo y licenciado en gestión educativa, especialista en educación, con quien estamos hablando de este tema importante que es básicamente la educación en nuestro país. Alejandro, se vienen varias pruebas este año, en la provincia de Mendoza incluso algunas más, se está haciendo el censo de fluidez lectora. La pregunta es, uno entiende que se hace en distintos grados, ya sea las distintas pruebas que se llevan adelante, ya sea en primaria o secundaria. ¿Se podrían aplicar en todos los grados y en todos los años? A ver, lo ideal sería hacerlo, ¿no? Aplicar en la mayor cantidad de estudiantes que uno pueda. No es sencillo, También hay costos involucrados, gente que tiene que participar, incide también, volvemos a lo que decíamos al principio, ¿no? Sí. En lo que ya está programado en las instituciones. Pensemos que son instancias muy especiales donde hay que cambiar la rutina para poder presentar o estar atentos a este tipo de pruebas. Por ahí a uno le puede llegar a preocupar la cantidad, el número, ¿no? Como bien dijiste. Son 7 este año en Mendoza. Claro, hemos empezado con fluidez lectora, ya veníamos del año pasado. Esto tiene que ver con competencia lectora fundamental, ¿no? Para el aprendizaje. Uno no entiende por qué se perdió todo esto, ¿no? Sí. No nos vamos a poner a hablar de este tema ni de añoranzas, pero
Es increíble, ¿no? Cómo se trabajaba antes este aspecto de la lengua y cómo dejamos, cómo fuimos abandonando una serie de acciones. Sí. Hoy está criticado y con cierto sentido, ahora hablo desde la psicopedagogía, ¿no? El tema de las estrategias. Se está criticando todo lo que hace a la psicogénesis, donde, ¿no? El constructivismo, donde se apoya el aprendizaje hoy prácticamente defendido, ¿no? Por todos las distintas políticas educativas y tan cuestionado desde la cátedra, ¿no? Desde las universidades, desde la investigación. Yo recuerdo mínimo, no sé, unos 40 años que se criticaba la psicogénesis. Entonces tenemos que rever todo, absolutamente, ¿no? Volvemos a esto. No pasa solamente por los tiempos, sino pasa por una serie de miradas más complejas que hay que hacer para ver cómo aprenden los chicos. Lo mismo pasa con neurociencia, ¿no? ¿Qué nos está diciendo hoy? ¿Qué estamos aprendiendo de la neurociencia en relación a la educación? ¿Cómo se debe enseñar y cómo aprende un estudiante? Y esto tiene que ver con la formación de los futuros docentes y la capacitación en servicio de los docentes. Entonces empezamos con fluidez lectora, no me parece mal. Seguimos ahora con este relevamiento provincial de aprendizajes que ahora seguiría en el mes de mayo para cuarto de la primaria y segundo del secundario, donde se pone énfasis nuevamente en el área de la lengua. Después tenemos el internacional, ¿no es cierto?, de la OCDE, tenemos la nueva versión en septiembre de las pruebas PISA, y después tenemos el aprender a nivel nacional, ¿no es cierto?, en octubre, que es para quinto año. Varias. Bueno, estamos casi en el final del programa y quería preguntarle nuevamente, retomar el tema del bullying, Alejandro, teniendo en cuenta que se han dado casos muy puntuales, digo, las redes sociales por ahí hacen que tengan incluso más eco estos temas, ¿no? Que antes de los cuales no sé, hemos evolucionado un poco, digo, antes no se hablaba, ahora se habla, pero el tema, ¿se solucionan? Digo, ¿estamos preparados? ¿Las escuelas, las instituciones están preparadas para poder avanzar en esto? ¿El sistema educativo puede hacerlo? En general mi respuesta es no, no se está trabajando como corresponde. El tema del bullying es un tema viejo, es un viejo conocido, ¿no? Sobre todo, bueno, nuestro tema, ¿no? El de los observatorios. Los observatorios nos dividimos en de la convivencia o de la violencia escolar, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Sí. Nosotros preferimos hablar de convivencia y si es posible de prevenir para lograr la buena convivencia. El bullying va a cumplir 50 años desde la investigación. O sea, Olweus cuando empieza a hablar de bullying allá en Noruega, estamos hablando de las primeras definiciones, 1973. O sea, estamos casi en 50 años y en realidad son muy pocos los países que pueden decir que lo han trabajado bien, ¿no? Finlandia es uno, que también con mucha publicidad, ¿no? Logró sistematizar una forma de una prevención temprana y una intervención muy oportuna. Por eso muchos decían, metamos el programa Kiva de Finlandia en nuestros países para ver si logramos hacer algo. Y es un error muy grande porque no somos Finlandia. Claro. Empecemos por ahí. No vamos a salir ni finlandeses. Como decían los españoles, lo más cercano que podemos lograr si aplicamos el sistema educativo finlandés es a ver si podemos, no sé, ponerle un poco de agua oxigenada a nuestros estudiantes para que se pongan un poco más rubios, ¿no? Pero nada más. Es el único cambio que podemos hacer. Cada uno tiene que ver su propia realidad. Tal cual. Por supuesto que hay aprendizaje que hacemos, ¿no? Pero con respecto, ya no digo el bullying, la convivencia en general, ¿no? Disrupciones, conflictos, violencia esporádica, indisciplina, hasta llegar. El bullying es un emergente. ¿Es un emergente de qué? De cuando no atendemos conflictos, violencias esporádicas, indisciplinas, etc. Entonces, ¿qué pasa? Llegamos ahí arriba, ¿no? Como si fuera una pirámide, en donde el bullying reina. ¿Reina por qué? Porque no hicimos nada, entonces se repiten los hechos, ¿no? Con cierta impunidad. Hay que gestionar la convivencia, es algo complejo en el sentido, lo digo, como que son varios aspectos que hay que ver, nosotros decimos intervenciones multinivel, hay que mirar qué pasa en toda la escuela, qué pasa en cada aula, qué pasa con los chicos, con los padres, con los docentes, sobre todo en relación a capacitación, ¿no? Conocerlo todo esto. Y luego pensar estrategias.
Hoy todo el mundo habla de protocolo. Sí. Pide protocolo o dice, no, si ya está, tenemos protocolo. No, el protocolo es la última parte de un proceso, donde lo primero, lo más importante es la prevención temprana. Tal cual. Tener alertas tempranas. Y tiene que ver también con aprendizajes concretos de la buena convivencia, que empiezan ya en nivel inicial, se trabajan junto con la familia, pero después al final de todo este recorrido, de todo este proceso, ¿no? de la educación obligatoria, tiene que lo mínimo esperado, que haya una construcción de ciudadanía, que sean buenos ciudadanos. Sin duda, y por supuesto el rol de la familia es sumamente importante. Alejandro, muchísimas gracias, nos queda muchísimo para hablar, pero bueno, el tiempo del programa es solamente de 30 minutos, así es que seguramente vamos a tener oportunidad de volver a hablar con usted, pero realmente ha sido muy interesante esta charla. No, un gusto, para mí es un gusto. Que sigan muy bien. Un placer, hasta cualquier momento. Así pasaba Alejandro Castro Santander, especialista en educación, hablando con nosotros del tema educación. Primero comenzamos con este proyecto de agregar más tiempo a la educación, a impartir conocimiento, 1 hora a nivel nacional. En Mendoza, si se aplica, sería solamente de media hora, porque ya existe una media hora. Pero también estuvimos hablando de cómo está el sistema educativo argentino en general y comparándolo con los resultados de las pruebas de los últimos años. Un tema muy interesante. Si quieren volver a verlo, www.unidiversidad.com.ar, se van a la pestaña de Señal U y por supuesto despliegan esa pestaña, se van a encontrar con Chat Político y pueden buscar este programa. Nosotros nos despedimos. Hasta la próxima. Muchas gracias.